Bueno, muy buenas a todos y todas. Daros la bienvenida en un día más, un capítulo más, un nuevo programa. Estamos aquí esta vez, tenemos la suerte, el privilegio de estar con Fran, ¿vale? Para quien no lo conozca, pues entrenador de porteros actual del Málaga Club de Fútbol, que milita en la segunda división española. Y bueno, creo que con eso sobra pocas palabras más bastan, aunque ahora Fran pues, nos contará un poquito de lo que es su trayectoria y lo que han sido sus comienzos en esto de la portería y el mundo de la preparación de porteros de fútbol. Pero bueno, hoy aquí con nosotros Fran, un grandísimo profesional y Fran, como siempre agradecerte tu predisposición total, tu tiempo y vamos a exprimirte al máximo. Muchas gracias a ti, Miguel Ángel, por invitarme. Muy bien. Bueno, Fran, pues como he dicho, vamos a empezar, ¿vale? Para aquellas personas que nos estén viendo, nos estén escuchando y no sepan acerca de ti, lo que es tu trayectoria deportiva, ¿vale? Un poquito Ujú. introduciendo, ¿vale? Que puedas presentarte. ¿Quién Ok, es Fran? ¿Cómo comenzaste tú en el mundo de la portería? pues mira, si quieres me puedes llamar también Caco, ¿eh? Que es como me conocen ahí en el mundo del fútbol. Estupendo. Y yo, cuando soy portero, pues me retiro muy jovencito, con 20 años. Tenía ilusión de hombro y llega un momento pues que no disfrutaba de la portería con 20 años me retiro del fútbol. Ni siquiera había jugado en tercera división, ni mucho menos. Ujú, Y ahí pues yo me desvinculo del fútbol, o sea, el fútbol no pasa por ninguno de mis planes, ni nada. Yo trabajo en tiendas de ropa, he limpiado en la calle, he cortado césped, he servido en chiringuito, he hecho un montón de cosas, pero no tenía nada que ver con el fútbol. Y la anécdota curiosa es que yo soy de pueblo, soy del Rincón de la Victoria, ujú, y ¿sabes qué pasa en los pueblos? ¿No? Que cuando fallece alguien, pues va el pueblo al cementerio. Pues en uno de esos, fallecía alguien, no recuerdo quién, pues la persona que trabajaba de coordinador en el Club Deportivo Rincón, que es el pueblo, entonces pues necesito darle algo a los porteros de la cantera, de los pequeños, digo yo no sé qué es eso. O sea, yo como jugador ni siquiera he tenido entrenador de porteros, quizá uno durante un tiempecillo o algo. ujú, Bueno, ¿cuánto? ¿De 100 euros? ¿De 150? Bueno, pues mira, algo que tengo más para el fin de semana, ¿sabes? Y ahí empecé. Entonces ahí me inicié, después de haber dejado fútbol a los 4 o 5 años, pues me inicié. Y hay una persona que es muy importante en ese momento para mí, que es Coque Contreras. En ese momento Coque Contreras hacía entrenador de portero en el primer equipo del Club Deportivo Rincón. Y yo empiezo allí, sin conocerlo, empiezo allí pues con los niños. No me acuerdo ni siquiera lo que hacía, igual lo que hacía era muy mal, no lo sé. Pero aquello de ver a Coque Contreras me despertó algo. Oh, tío, yo decía, este tío, colores, chino, vallas, tales, camas elásticas, este tío, ¿qué es esto? ¿Qué se llama ujú, entrenamiento de portero? Se llama esto, ¿no? Entonces me interesé y me pegué un poco a él, me presenté, oye, Coque, pues, me gusta mucho lo que hace, me despierta interés. Me dijo, no te preocupes, tío, o sea, fue un poco la persona que me impactó. No te preocupes, te vienes conmigo. ujú, Así que entonces yo por las tardes iba, y, tenía mis pequeños y luego cuando entrenaba el primer equipo, que en aquel momento creo que estaba por debajo de la tercera división, porque ese año luego ascienden a la tercera división, pues ujú, yo me pegaba a él y entonces, pues bueno, empecé un poco a disfrutar, ¿no? Decía, hostia, tío, pues, esta cosa me llama la atención. Y a ujú, partir de ahí, tío, me vuelvo loco con la formación. O sea, me vuelvo loco con querer formarme, con libros, con los cursos. O sea, no pasó ni 6 meses que, además, llego con la temporada empezada, todo. O sea, y me volví loco con aquello, tío. Y entonces me pegué mucho a él luego hacía un campo y también ya iba con él en verano. Un ujú, poco la persona que me alimentó, digamos, ¿no? Que me enamoró a ver de aquello y se lo tengo muy agradecido siempre que lo veo. Ahora no hablamos mucho también. Y entonces, pues bueno, he hecho ese medio añito ahí con los niños, empieza la siguiente temporada y Coque viene al Málaga, que empieza en el juvenil, y entonces doy un poco el paso ujú, con el primer equipo del Club Deportivo Nico, en aquel entonces en tercera división. Pero eso fue también a media de la temporada de la siguiente, de la segunda que te hablo. ujú, Ya había empezado yo con los cursos, en aquel momento estaba haciendo 2 cursos a la vez. Se llamaba en aquel momento monitor de fútbol, creo que era el básico, ujú, y especialista de portero, que también era el básico, que se hacía en Sevilla además.
Bueno, pues ahí estuve con todo. Bueno, claro, yo trabajaba por la mañana, por la tarde hacía eso y bueno, pues me quedo con el primer equipo un año más y ya pues Semana Santa Campus, verano Clinic Campus, allá me apuntaba a Siempre todo había lo que alguien. había. Todo, 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 todo. Eso me volví loco. También tenía un contexto que tenía una pareja que me apoyaba en todo. O sea, ¿Qué ten tan en cuenta que lo hacíamos importante? casi sin dinero. O sea, eso ibas y te pagaban, pues, yo te digo, empecé, no sé, quizás 100 euros o algo así. Pero me gustaba y mi pareja me apoyaba mucho en eso. No, si te gusta, tú, para adelante, tal. También tiene la espinita de que como jugador, mi generación había sido más o menos aquí en la provincia medianamente bueno, había jugado en las categorías superiores, la selección malagueña, tal. Y yo tenía la espinita de que mi padre, yo creo que tenía unas expectativas muy altas mías, y cuando yo dejo el fútbol, él también deja el fútbol, y cuando empiezo otra vez a entusiasmarme con este entrenamiento, él vuelve otra vez al campo de fútbol, y eso todavía me dio más energía. Joder, tío, mi padre que está a punto de jubilarse, teniendo infarto, y está volviendo a disfrutar otra vez de ir a los campos, de verme, de que estoy haciendo algo que le gusta también, me motivó más todavía. Entonces, pues se juntó todo. O sea, se juntó que mis ganas de mejorar, la figura de Coque, mi novia, mi padre, es que me apoyaron muchísimo. Y cuando me pego 2 años en el Club Deportivo Rincón, en uno de los campus de verano, con los hermanos Carrasco, que estuvieron en el Sevilla Fútbol Club, pues son dos hermanos que son entrenadores. Allí me hablan de un proyecto que van a Lucena, a Córdoba, a tercera división, que sí, me voy con ellos. Pues imagínate que si cobraban el rincón 200 euros, pues allí me lo doblaban y además me garantizaban que iba a aprender mucho. Pues yo priorizaba eso. Iba de Málaga a Córdoba todos los días a entrenar y volvía. O sea, me iba de casa a las 4 y volvíamos a las 10 de la noche. O sea, era una locura. Pero allí conocí el fútbol que ahora conozco allí. Allí hice un máster. O sea, allí vi la primera vez que yo vi fútbol en pantalla, con análisis, lo que viene siendo el fútbol moderno. Allí fue la primera vez que no puede ser. O sea, que los jugadores salían al campo a la vez, que había una rutina de gimnasio antes, que había una dieta que cumplir, que había un peso que... Pues, aquello fue otra dimensión. Aquello fue... Y entonces aquel año pues ya me seguí. O sea, no paré. Me saqué el UEFA B, el Goalkeeper B, fue todo, vino el COVID también por ahí, ya estamos por 2020 por ahí. Y perdimos la final, el ascenso a Segunda B, precisamente con el Betis en aquel Betis de Rodri, de Raúl, el delantero, el que está ahora por Osasuna, por ahí, o sea, de una generación del entrenador, Manuel Rugano. Perdimos la final y cuando termino ahí, pues me aparece la oportunidad del Málaga. El Málaga venía de una época pues de que el jeque ya desaparece, de las cosas que van mal, y tienes muchos empleados que eran de fuera de la provincia y bueno, pues me da la oportunidad de un contrato laboral de 40 horas donde entraba en el filial por la mañana y por la tarde pues tenía todos los equipos que me echasen. O sea, tenía los dos cadetes, los dos infantiles, luego también me metía en el juvenil. O sea, era una locura, aquello una locura. Toda la carga de trabajo Y que se pudiera cubrir pues, iba para Caco. aquello, aquello fue, ¿sabes? Fue como, toma, que los porteros estén contentos, que los padres no se quejen, que lo que Ya toca ahora está. es esto. Pero tenía muchas ganas, tío, porque llevaba mucho tiempo, como te decía, loco con la formación y con aprender, pero donde iba, al Rincón, al Lucena, siempre estaba solo. O sea, ¿con quién Claro. compartía mis inquietudes o los conocimientos? ¿Con quién compartía con nadie? Siempre estaba solo. Entonces digo, hostia, pues mira, voy a un sitio que hay más entrenadores de porteros en la academia y puedo compartir cosas con ellos. Y seguramente cuando vaya allí habrá una herencia de alguien que ha estado y probablemente encuentre otra línea de trabajo diferente o cualquier historia, ¿sabes? Y nada, cuando llegué pues no me encontré ni herencia ni nada, sí me encontré un grupo de compañeros que tuvimos la oportunidad de reunirnos de vez en cuando, pero allí nadie había dejado herencia, ni había una línea de trabajo a seguir, ni fue empezar de cero. Entonces yo empiezo ese año pues con, como te digo, con mucha actitud, con muchas ganas de comerme aquello. Echamos el año con filial, que también llegamos a la final del playoff y también la perdemos. Era mi segunda final consecutiva de ascenso a segunda vez, pero bueno, sin más, aparte del juego. Y el segundo año, allí en filial, pues el coordinador, que era Duda, jugador de fútbol,
oye, necesito que aparte de que entrene, necesito que coordines esto. O sea, que imagínate que si se cae un portero del cadete y se lesiona, pues que subas a un infantil, de que seas tú la persona un poco que más trabajo todavía. Y cuando hablaba con mis compañeros, pues yo intentaba verlo y veía que cada uno íbamos por un camino diferente. Ujú, Íbamos por un camino diferente y sentí la necesidad de, digamos, de juntar los contenidos, de separar las etapas formativas, ujú, de intentar, digamos, separar las distintas líneas de trabajo que hay, organizarlo y dárselo. ujú, Y a partir de ahí es como que considero que se creó el departamento de porteros. En el momento que nos juntamos y nos organizamos, pues entiendo yo que se crea el departamento de porteros. O sea, ujú, me puedo considerar que fui yo la persona que en aquel momento igual existía, pero bueno, yo la cogí y la creé de cero sin conocimiento, o sea, de lo que iba aprendiendo pues ujú, de todo. Creamos aquel departamento y decidimos que los lunes ujú. nos íbamos juntos en una misma sede y entrenábamos todos juntos. Ajá, Porque también me había encontrado de que llegaba a final de temporada y ujú, tenía que tomar decisiones con portero y familia, de a lo mejor a una baja o una alta o algo, sin tener siquiera argumentos, porque no lo había entrenado. O sea, yo no entrenaba con el pre-Benjamín en aquel momento, pero resulta que se había decidido que no tenía nivel para seguir. Y había que decirle a la familia que no seguía. Hostia, ¿cómo echas tú a alguien si no lo has visto entrenar, si no lo has visto competir? ujú, Entonces todos los lunes, todos los porteros pasaban, desde los pre-Benjamín hasta el filial, todos pasaban por mi mano una vez a la semana. Me comprometí con ellos, comprometí a los compañeros también para que lo hiciéramos ujú, y entonces empezó la dinámica esa y a medida que se iba desarrollando esa segunda temporada en el Málaga, pues íbamos ordenando poco a poco las cosas. Oye, pues yo creo que tenemos que hacer 3 etapas. Yo creo que la parte de físico, hablamos con los preparadores físicos, en esta etapa se lo vamos a entrenar hecho y entonces, bueno, era todas las ideas que teníamos un poco ahí y ujú, plasmándolas en un dibujo, en un PowerPoint, de manera que llegara a pretemporada y ya sabíamos por dónde empezar. ujú. Entonces, en mi tercera etapa, en mi tercer año en el malagueño, llega Tony Mengual al primer equipo. Sí, ujú, Tony Mengual, un tío increíble, un entrenador portero, o sea, lo mejor que yo he visto. ujú, Llega y todas las ideas que teníamos las compartía. Decía, hostia, es que yo también los lunes hago de esta manera, los miércoles me enfoco en esto y el viernes le doy prioridad a esto. Y él nos dio un empuje tremendo, porque él tiene ya mucha experiencia y nos dio un empuje tremendo. O sea, todas las ideas que nosotros teníamos y le habíamos organizado, él le volvió a dar otro paso más y crecimos como 3 escalones en ese sentido, en cuanto a organización, línea de trabajo y demás. La ujú, pena es que solo nos duró un año, salió, el Málaga descendió, tuvo que salir y hubiese firmado, que se hubiese quedado 10 años más porque era una persona increíble, era un profesional, nos ayudó muchísimo y bueno, se termina ese tercer año, ya bastante más organizado. Ya los entrenadores que había en el club los había entrevistado y lo había elegido yo ujú, y entonces pues la sintonía era muy buena. Y el cuarto año es cuando el Málaga desciende, Tony Mengual se va y el club me dice que voy al primer equipo. Y eso fue el año pasado. Pues imagínate, fue llegar y tocar mesa al santo, se dice, ¿no? ujú, Volvimos a subir al fútbol profesional, volvimos a subir al Málaga a segunda división, pero no dejamos de lado lo que era el departamento. O sea, hemos ujú, seguido creando, hemos seguido ajustando cosas, hemos cambiado muchas y probablemente a medida que vaya pasando el tiempo volverán a cambiar otra vez. ujú. Y aquí en el primer equipo llevo 2 años. El año de primera federación que ascendemos a segunda y este que acaba de terminar, En la actualidad. ahora aquí en segunda división, pues con todo, o sea, con toda la carga de cantera que me gusta muchísimo, te dan la vida, los niños te dan la vida, no tiene nada que ver con los grandes, pero te dan la vida y es una cosa que no me gustaría perder mientras pueda. Entrenar con los pequeños también les gusta que estés tú allí porque al final Ujú, pues crea dentro de nuestro mundillo, creas una figura un poquito que los niños te ven y quieren tus guantes y te piden una foto y quieren entrenar contigo y joder, es una motivación y yo creo que es lo que necesita el club ahora mismo cuando no hay dinero. Lo único que puede hacer es devolverle el cariño en lo personal, ¿no? Y en eso estamos.
Esa es mi cortita trayectoria. Es muy cortita, pero intensa, muy intensa, muy intensa. Me quedo con muchos mensajes que en este rato que has compartido me parecen súper, súper interesantes y muy llamativos y creo que reflejan mucho lo que es la demarcación, lo que somos nosotros y Ujú, la pasión con la que trabajamos. Primero, ujú, la importancia del apoyo, ¿vale? Al final, como tú dices, los comienzos nunca son fáciles. Cualquiera de nosotros, cualquiera que esté empezando, sabe la precariedad, sabe que si ujú. tienes una remuneración por ese trabajo que haces, bueno, seguramente a la carga de trabajo, el cariño, el tiempo que tú le dediques no vaya Sí. a estar para nada equilibrado, pero bueno, tú no persigues Ujú, eso, a ti siempre pues se ve que te ha impulsado esa inquietud, esa figura que has ujú, querido destacar como fuente de inspiración, que a mí me ujú, pasó un poco igual en ese entrenamiento del portero que antes poco tenía que ver con lo que actualmente y es muy buena señal, pero el hecho de ver ujú, a alguien trabajar de una manera tan diferente, con tanta pasión, con tanto interés, cuando la figura del portero, lo habitual era que quedase totalmente incomprendida. Muchos de nosotros, si hemos sí. tenido la suerte de tener un entrenador de porteros, ha sido eso, ha sido una Ujú, suerte. Y a raíz de ahí, ujú, pues mostrar esa inquietud por la formación y que ese Fran que empezó, ujú, que a lo largo de su trayectoria, o que incluso ahora en una etapa ligada al fútbol profesional, ese Fran que empieza no se pierde. Y como tú bien dices, ujú, pues sigues apostando, sigues estando, sigues volcándote, sigues queriendo participar y ujú, ese trabajo que se pone, sobre todo en aquellos escenarios donde no hay ese apoyo económico, pero que ayuda tanto ujú, al club como a los porteros, a los compañeros, esa filosofía que empezaste a ujú, instaurar y a raíz de otros grandes profesionales se ha ido desarrollando. Creo ujú. que eso para ti a título personal y toda la gente que se ha podido ver influenciada positivamente de ese trabajo que habéis dejado, eso tiene un precio incalculable. Y me Sí, alegra sí. que me hayas dicho eso porque creo que nos refleja y caracteriza mucho. Yo siempre lo digo, tanto a porteros como a entrenadores de porteros, la Ujú. pasión con la que trabajamos, lo verdad es que muchas veces, claro, es incomprendida como tú dices, llegamos a muchos clubes, a muchos sitios y vemos que nuestra figura queda un poco aislada por el no poder Sí. potenciar el trabajo al no tener con quién. Ujú, Claro, claro, sí, sí, sí. Además, uno de mis propósitos profesionales, en ese sentido, la línea que vamos, es que el día que tuviese que salir del Málaga, ujú, deja una herencia y que la persona que llegue, oye, tengo una línea de trabajo, además claro. nosotros grabamos todos los entrenamientos, está por fecha, por contenido, la persona que llegue se lo va a encontrar y yo le voy a dar todo, le voy a Ujú, dejar al club, ¿sabes? Porque yo me encontré un vacío muy claro. grande. Y la persona que llegue yo quiero que lo tenga todo, que luego puede ser una línea continuista o no, al Ujú, igual decide pues toma otro camino, estupendo, o sea, ujú, seguro que va a ser un cambio diferente, siempre que hay un director deportivo nuevo o un coordinador nuevo, siempre se tiende a cambiar, claro. pero sí que vamos a dejar todo el trabajo que hemos hecho organizado para que la persona que llegue lo tenga mucho más fácil. Ese es mi objetivo o uno de mis objetivos profesionales en este club. Ujú. Sobre todo eso, empezar a construir de cero, pero que quien llegue, como tú dices, más allá de que decida dar continuidad o quiera darle un giro de tuercas o quiera, bueno, pero Mm, él tiene un escaparate, tiene algo con que poder sí, contrastar y sobre todo tiene información. Y yo sí, creo sí, que sí, sí. eso, ostras, en un club como es un Málaga, llegar y aportar tanto valor a un club, a un departamento, a los porteros de un club, pues es un Mm, trabajazo bestial. Y como tú bien dices, no sí, viene hecho ni viene impulsado por una remuneración, sino por, pues, por una pasión, por ganas de construir, de formarse y de desarrollarse uno. sí, 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 sí. Eso es mi manera de ver este mundillo. O sea, y si me dedicase a otra cosa, intentaría hacer lo mismo. O sea, todo lo que sea ayudar, todo lo que sea las relaciones personales, yo creo mucho en el trabajo en equipo y entre eso y la actitud, yo creo que es lo que te va a llevar a tener éxito o estar más cerca del éxito, es lo que te Totalmente. proponga. Coincido contigo, totalmente. Bueno, Fran, pues una vez repasada lo que ha sido tu trayectoria deportiva, lo que ha sido tu comienzo, ¿vale? Vamos progresando en la entrevista. Ujú, Nos has hablado de cómo fue tu llegada y avance en el Málaga, ¿vale? Te quiero hacer una pregunta un poco más a título personal, sobre todo por la ujú, intensidad de esta etapa en el primer equipo, tan reciente, tan cercana, pero tan intensa, ¿vale?
¿qué ha supuesto para ti el Málaga y estos últimos años? Bueno, yo creo que el Málaga ha sido el club que me ha formado como persona también, pero como profesional. Muchísimo. He tenido la suerte de tener compañeros preparadores físicos que me han aportado muchísimo valor de la preparación física al portero. He tenido compañeros que me han ayudado a encontrar un perfil de portero para hacer captaciones junto con los jugadores. O sea, de todas las parcelas que hay en el club, he podido nutrirme de ello, de incluso del cuerpo técnico, pues los protocolos que hay cuando se entra al vestuario, cuando no, la relación que tienes que tener con el jugador. O sea, en todas parcelas yo creo que me han aportado muchísimo valor y que soy mejor ahora, persona y profesional, que hace 5 años cuando llegué, pues infinito. O sea, yo creo que yo salgo muy reforzado de lo que es de haber estado en el Málaga, o sea, de estar en el Málaga Club de Fútbol. O sea, creo que el Málaga Club de Fútbol ha impulsado todavía más a mi persona como profesional. O sea, eternamente agradecido y ojalá pueda estar aquí muchísimos años. Ojalá. Muy bien, Fran, muy un buen Mm. mensaje. Al final, como tú dices, eso, el ver esa confianza para trabajar desde primera hora, que es lo que ha permitido ese desarrollo, y poder hacerte llegar a raíz de esa confianza y de ver ese trabajo que tú has mostrado, Mm. respaldadas con un rol, un cargo, Sí. una responsabilidad como actualmente tienes, pues claro, al final Ujú. el agradecer a un club que te acoge y que te da Sí, esa confianza, ¿no? Para poder decir, sí, 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 aportar. sí. Ujú, Siempre que ha podido no ha puesto las cosas fáciles. Sí. Sí, ujú. sí, hemos tenido que buscar campo, material, siempre muy, muy agradecido al club, sí, en todo ese sentido. Estupendo, Fran. Muy bien, continuamos, ¿vale? Seguimos progresando. Te quería preguntar ahora cuáles son las principales dificultades que Fran, como entrenador de porteros, encuentra en el día a día Ujú, en esa responsabilidad tan grande que tenemos los entrenadores de porteros, sobre todo en tu caso, hablando del fútbol profesional, por hacer ujú. mejor a tus porteros, por sacar las mejores versiones de tus porteros. Buena pregunta. Mira, cuando yo entendí que el portero es una persona y la tratas como una persona, a mí me cambió la perspectiva del fútbol. O sea, estaba acostumbrado a tratar al portero como alguien que para bajo los palos y no lo veía como una persona. Cuando entendí eso, todos los problemas fueron disminuyendo. Por ejemplo, tengo un portero que tiene una hija y que a veces duerme más y a veces duerme menos. Y igual ese día no es el momento de apretarle. Y tengo otro portero que a lo mejor estudia y en época de exámenes, hostia, duerme menos, está con ansiedad y a lo mejor el miércoles, que es el día de fuerza, oye, igual tenéis que bajar una repetición o no le puedes llevar al límite porque te la puedes cargar. Pero cuando entendí que hablar con ellos cada mañana, entenderles que si se va a pelear con su mujer o con su novia o si su hija no la ha dejado dormir, cuando empecé un poco a entender que aunque ganen dinero, aunque tengan un coche o aunque jueguen en la televisión, entiendes al portero como persona, yo creo que todos los problemas disminuyen. Yo creo que la relación ahí da un giro importante. ¿Sabes? No te digo de tomarme una Coca-Cola o una cerveza con ellos por la tarde. Digo que dentro del fútbol profesional, lo que la profesionalidad, estar cerca de ellos y echarle un hombro cuando han suspendido la asignatura y se ha peleado con su novia, hostia, yo creo que ahí. Y después de ahí, no, he tenido la suerte incluso de que tengo dos perfiles de portero con sus roles ya identificados desde el principio, uno que subía del filial y otro portero veterano. Entonces, la relación entre ellos era tan buena y conmigo también que no, la verdad que el único problema que puede tener el fútbol profesional yo creo que es el volumen de trabajo y el ritmo al que va la competición, pero porque el Málaga no tenía capacidad para tener un personal más grande. Entonces tú tienes que multiplicarte. Pues yo he hecho mucho trabajo de análisis, que a lo mejor hace 5 años lo hacía un analista. Claro. Y he hecho mucho trabajo de ese perfil, de muchas horas de ordenador, de 8 10 12 horas al día, pues porque si no, no llegábamos a donde queríamos estar. Entonces, bueno, si eso es un problema, ojalá otros problemas sean así, ¿no? O sea, ojalá otros problemas que vengan sean volumen de trabajo y no sean otra cosa.
En ese sentido, entiendo, el niño tiene su problema, el niño cadete tiene su problema y los grandes tienen lo suyo, y Mm. se trata un poco de entenderlos y de darle soluciones y algo depende de ti. Hasta ahora no he tenido, ojalá, hasta ahora no he tenido ningún problema. Vale, me ha gustado ese paradigma Ujú, porque muchas veces, sobre todo en el fútbol profesional, entiendo, ¿no? Donde la competición, pues quieras que no, pesa mucho el decir, ostras, el valor de lo humano, ¿no? Tenerlo presente para todo, para tener y ujú, generar esa confianza, para acercarte, para poder hablar, para ujú. creo que es súper, Sí, súper sí, sí. importante, necesario y que al final Ujú. marca la diferencia porque es un poco lo que va a guiar y lo que va a conducir pues ese trabajo y que es importante porque al final en esta Sí, toma decisional de cómo enfocar un trabajo, de hasta dónde llegar ese trabajo, el volumen, claro. creo que es importante y Sí, sobre todo ser capaz de empatizar y en base a eso sí, como sí, dices, sí, sí. construir esa relación tan característica, o al final trabajamos con un grupo muy reducido, a diferencia de un primer entrenador, pues ostras, de que el Ujú. clima favorezca pues esa evolución. Ujú. Sí, 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 sí. Además, yo te agradeces mucho pues que le pregunte, tengo uno de los porteros que había entrado en una empresa, oye, le pregunta, oye, ¿qué tal la empresa? ¿Cómo va? Tal. Oye, pues he tenido este problema, tal. Porque igual no nos damos cuenta, la mayoría no son de aquí de Málaga, a lo mejor no tiene su familia cerca o su amigo cercano aquí, Claro. y con la única persona que se desahoga es contigo, aunque sea para contarte que, no sé, cualquier historia. Ujú. Entonces, bueno. Manteniendo la distancia y sabiendo que es un trato profesional, que tú tengas la capacidad de escucharle y que ellos se sientan escuchados, yo creo que empiezas el día bien, empiezas el entrenamiento bien. A partir de ahí, pues bueno, ajustas carga, ajustas repeticiones, ajustas cualquier historia y yo creo que eso y lo que te decía al principio, el tema de la actitud, sabiendo que tú lo das todo por ellos, que termina la sesión, al día siguiente tienen sus vídeos cortados, se los enseña, les corrige, te entusiasmas con ellos, con la evolución que tiene, pues no debería haber ningún problema. Por lo menos yo hasta ahora no lo he tenido. No sé, en el futuro seguramente, pues si Ujú. tengo a lo mejor dos perfiles de porteros que compiten por tener el protagonismo o tal, pues igual se me puede complicar un poco. Pero bueno, intentaré estar preparado para lo que venga Claro. Además, Fran, y se sin ve más. muy claro que por ese perfil que tú tienes, que no lo vas a ver seguro como un problema, sino como una oportunidad. Bueno, algo me va a Mm, aportar. Al final, es como yo digo, en tantas horas que compartimos, los problemas en mm, esas relaciones, independientemente de que sea con un compañero, con un presidente, con un portero, con quien sea, con nuestra pareja. Obviamente en mm. cualquier relación conflictos va a haber. Al final, como dices, la Sí, 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 diferencia está en cómo lo vamos a abordar y a partir de ahí sí, salir reforzados y aprender a través de esa experiencia. sí, sí, sí. Es así, es así. Así, sí. Mm, Me has hablado, ¿vale? Que actualmente has tenido la suerte de trabajar con dos perfiles de portero muy diferentes, ¿vale? Un perfil de portero más veterano, otro portero bastante más joven, ¿vale? De la casa, entiendo. Entonces te quería lanzar ujú. la siguiente pregunta. ¿Cómo adapta Caco el trabajo a las necesidades de cada uno de los porteros? Donde solemos ver, ¿no? Pues un portero titular, de seguro otro con un rol de suplencia, porteros más veteranos, porteros más jóvenes. ¿Vale? ¿Cómo dirías Mm. tú que ajustas e individualizas ese trabajo para que independientemente de sus roles y necesidades, pues todos esos porteros evolucionen? Sí, mira, en ese sentido, ha coincidido que el veterano, el portero que está jugando habitualmente y Ujú. el que llegaba de cantera, el que llegaba del filial, ha sido el que no ha participado demasiado. Ujú. Entonces, cada semana dependía mucho, influye mucho si juega afuera o dentro, porque hay un viaje que tienes que tener en cuenta, que es una carga más. Normalmente, Alfonso, que era el portero veterano, que era el que está jugando, a él incluso llegando de viaje, me pedía hacer algo, me Ujú. pedía hacer algo y adaptábamos un poco con él. Entonces, normalmente yo salía con él antes, Ujú. hacíamos un trabajo que era muy básico, muy moderado a nivel de intensidad, pero que le transmitía un poco de, pues bueno, de contacto con el balón, que no se quedara 2 días parado. Ujú. Y a él sí que me lo pedía, luego no participaba con el equipo. Entonces hacía como un trabajo con él que solía durar en torno a los 15 minutos, donde pues hacía cosas muy básicas,
mm, unos blocajes, unos pases cortos, un poco recuperando sensación, ¿no? De haber dormido en un hotel, haberte levantado temprano, viaja y luego ya no vuelve a tocar el balón hasta dentro de 2 días. Entonces, bueno, él se lo proponía y solía tener. Hay veces, había un tramo de la temporada que también coincidió que nosotros jugamos bastante más directo y mm, entonces en parte tenía un volumen de golpeo muy elevado, por encima de los 25 golpeos que superaban 30 metros, 40 metros, o sea, era mucho. Entonces, en ese momento tuvimos que, esas sesiones que te decía que a él le quería, le dábamos prioridad al tema de fisio, a recuperar. O sea, directamente se quedaba en sala. Hacía, pues, normalmente con el preparador físico, hacía bicicleta, hacía movilidad y luego ya pasaba a lo que era recuperar. Pero mm, mientras no ha tenido esa molestia, que fue un tramo, sí que la compensación, el trabajo compensatorio con él mm, era muy básico, moderado, con el fin de coger las sensaciones y ya luego recuperaban gimnasio y físico. Y mm, todo lo contrario con Carlos López, que es el portero que no está jugando habitualmente este año. Él sí que teníamos que compensar, hacíamos como, digamos, un multicontenido. Yo lo mm, llamaba multicontenido, que era hacer todos los contenidos el mismo día. Por ejemplo, tenemos que hacer una serie de pases cortos, una serie de blocajes, una serie de caídas, una serie de elevación para juego aéreo, una serie de saques de puerta, una serie de saques de volea. Ese trabajo intentaba siempre cumplirlo. Lo que pasa es que hay veces que llega del viaje y te condiciona mucho que llega y entrena y ya pasa a participar en el equipo. Entonces, claro, luego había que pedirle, a veces te ponía cara así, pero tenías que exigirle un poquito a que después de ese trabajo que ha hecho en el equipo, ponte a entrenar porque necesito compensar, necesito que me haga uno, para que al día siguiente cuando llegue tengas un nivel de carga similar al que trae Alfonso, al que ha sufrido Alfonso en el partido. No, no tiene nada que ver porque, bueno, la presión, el ambiente, claro, condiciona mucho. Pero bueno, en esa estábamos. Luego en el día a día, después de ese postpartido, que es la única diferencia que hay, luego en el día a día hacíamos exactamente el mismo trabajo con los dos. O sea, mm, tengo un portero veterano, pues no excesivamente mayor, y él siempre con mucha predisposición a trabajar, con Carlos también. O sea, que en ese sentido, salvo por partido, el resto del día han trabajado similares. Con Carlos, por ejemplo, teníamos un plan de desarrollo muscular que tenía una serie de cargas en trabajo de tren superior porque necesitábamos desarrollar su tronco y no tenía la forma todavía, ¿no? De espalda ancha, entonces, bueno, él tiene un plan que es un poco más exigente a nivel de fuerza, de hipertrofia en el momento de la temporada. mm, Y con Alfonso, pues un poco más mantener la estructura muscular, más basado en el trabajo preventivo. Pero mm, en lo que es campo, mismas repeticiones, mismo ejercicio, o sea, no he hecho demasiada diferenciación, salvo por cosas muy puntuales, lesión, o como te decía antes, ¿no? Oye, Alfon, ¿qué tal? ¿Cómo has dormido? Oye, pues, tío, la niña no me ha dejado dormir, la hemos tenido que llevar al hospital, he dormido 2 horas, tal, no te preocupes, si tienes que hacer repeticiones menos, vamos a hacer las repeticiones menos. Y luego en el reducido vamos a meter el tercer portero más veces contigo, a Carlos le dejamos más tiempo, y entonces tú estés más tranquilo, tal. Ese tipo de cosas, pero muy del día a día, de cosas muy del día a día. mm. Súper interesante, tío, como has comentado, el trabajo multidisciplinar, ¿no? La importancia que tiene, Sí. porque, por ejemplo, dices, hay un portero quizá que tiene una necesidad que no tiene por qué ser desde el área de técnico-táctica, y bueno, pues ahí será otros compañeros, ¿no? Pues que serán capaces de darle eso que él necesita. Otra vez vuelves a destacar la comunicación, ¿no? Más Sí, allá de un sí, sí, rol sí. u otro rol, pues el foco en que ambos mejoren, en que ambos trabajen bien, sobre todo Mm. atendiendo a esos días post partido, ¿no? Que entiendo que son los días Sí. donde más diferencia puede haber. Y me ha gustado mucho, Sí. porque no lo conocía, el término que has dicho de multitarea, ¿no? De multicontenido. Sí, sí, multicontenido, bueno, pero era como, así me lo inventé, se me ocurrió un día. Sí, Es un popurrí de todos los contenidos, o sea, que toque todos los contenidos técnicos, hablando técnica, claro. todo lo que se puede dar en un partido normalmente, ¿no? Pues entonces hacíamos una serie de pase corto, luego pase medio, pase volea, blocaje, diferente altura, varios, caída, varias, con vuelo, sin vuelo, en diferente altura Sí, sí. y centro. Y luego él
es verdad que un tío que te pide también termina con chispas, entonces hacíamos seguramente unos tiros con incertidumbre, unos tiros libres. Si me podía apoyar algún compañero o algún lesionado, algo, pues hacíamos algo un poco más atrevido y si no, pues disparo sencillo. No Mm. tengo mucha historia en ese sentido ahí. Sí, pero está bien porque al final es realizar un análisis de lo que es la tendencia general de la competición, porque Mm, como tú bien has dicho, hay tramos en los que quizás el equipo juega más de una manera, otros tramos en los que juegan más mm, otra, incluso a lo largo de un partido, esto influye cómo el portero se comporta, pero bueno, atender a mm, eso para que no haya una diferencia en cuanto a volúmenes de acciones que sean muy mm. diferentes, sino que digamos que tú Sí. vayas trabajando de cara a, si a ti el día de mañana te toca hacer frente a eso, tú puedas Ujú. hacerlo sin ningún tipo de problema y buscar Claro, que empiecen esa claro. semana pues con un balance similar, digamos, porque al final el volumen Sí, sí, de sí, trabajo que van a, más allá de que puedan sí. estar con uno por sensaciones, como bien has dicho, un poquito más o un poquito menos, o darle un tipo de orientación, un trabajo más individualizado, pero que Mm, sientan ese equilibrio, que llegan a lo mismo, que no les falta algo para llegar a tener esa sensación de que hay alguien que los cuida y que realmente está haciendo, ¿no? De manera objetiva ujú. que crezcan. Entonces me ha Sí, parecido sí, sí. muy interesante ese apunte que hacías porque no lo había escuchado y es verdad que siempre Ujú, pienso mucho en toca ujú. estos contenidos y somos sólidos en estos contenidos y son los que hay que trabajar porque es este día o es este microciclo en cuestión y Sí. Luego, claro, luego sí es verdad que esto es lo contrario el resto de día, ¿eh? Y también que lo hablo con mis compañeros. Es todo lo que hemos trabajado, que te he explicado de cómo íbamos avanzando un poco en el departamento, cómo hemos organizado los contenidos. está todo bien eh, estructurado. es- Eso era una disputa constante con todos los chicos que estaban con nosotros, porque a lo mejor ellos tenemos una manera de trabajar que grabamos la sesión de manera bruta. Quiero decir que tú pones la cámara, empezar el trabajo específico y cuando termina el trabajo específico corta y eso va directamente a una nube con los objetivos que tú querías trabajar y con Ah, el tipo de tarea, porque diferenciamos tipos de tareas también, ¿vale? Hacemos contenido, tipo de tarea. Entonces, claro, yo decía, a ver, me has puesto que quieres trabajar el juego aéreo. Resulta que cuando te has pasado a la tarea principal, hay una acción de juego aéreo. Bien, pero luego hay 5 tiros. O sea, ¿no te da la claro, sensación de que estás trabajando más el tiro que el centro o el que el juego centro. aéreo en sí? Entonces, claro, yo a ver, voy a hacer juego aéreo y a lo mejor empezábamos el calentamiento con blocaje, pero no, pues, ¿cuál es tu objetivo? El juego aéreo, pues desde el calentamiento. Entonces, ya Claro. había que estructurar el entrenamiento también. Claro, te iban encontrando problemas, pues venga, ¿qué hacemos para que los chicos y yo, se íbamos Ujú, creciendo? Oye, pues venga, pues estructura de entrenamiento. Calentamiento enfocado al contenido principal. Tarea de contexto reducido del contenido principal. ujú, Tarea principal. O sea, luego, participación con el equipo. ¿Sabes? Es decir, todo eso, íbamos encontrando problemas y claro. íbamos pues, poco a poco. Y ese es el día a día. O sea, el departamento va cambiando, o Ujú, sea, va un poco cambiante, pues por eso. A lo mejor dentro de 3 años hacemos otra cosa diferente, pero claro. sí que a día de hoy tenemos muy marcado cómo trabajamos un lunes, un miércoles, un jueves y un viernes. Ujú. Ahí vamos todos en la misma línea ya. Nos Ya falta crecer está. más, Todo dónde ese ponemos el trabajo, claro. foco, qué corregimos, Ujú. cómo intentamos explorar sus límites. Bueno, pues queda mucho por hacer, pero ya muy contento en ese sentido. Digamos, esa mente abierta para que el trabajo pues siempre pueda ser flexible y buscar que mejore, Mm, pero claro, al final ujú, seguir una linealidad, ¿no? ¿Qué demanda que a raíz de que el portero llegue a cierta etapa, con qué queremos que ese portero llegue? Si realmente ujú, consideramos que deba encajar en ese perfil o que reúna las habilidades para poder hacer frente a X demanda, para construir ese ujú. perfil de portero que vosotros queréis. Al final, todo ese trabajo Sí, de sí, estructura sí. está, pero como bien has dicho, mente abierta en que esto es flexible, siempre Sí, 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 sí. buscando esa O mejora. sea, Ujú, es una de las cosas que aprendí en fútbol profesional, es que ten cuidado con lo que quieres cerrar. O sea, en claro, fútbol cerrar las cosas, cuidado, lo que a ti te puede parecer un mal posicionamiento del portero, a él in claro. situ le podría haber parecer pues otra cosa. Entonces, yo creo que esto trata más de proponer y de sugerir Sí, que de... O sea, por lo menos a mí me de ha funcionado obligar, mejor, sí. de marcar. Me ha funcionado un poco mejor de, oye, ¿no te parece que aquí estás demasiado, no sé, la Ujú, tendencia que hay en juego en el juego aéreo, que estás demasiado al primer palo y que los rematadores
o los rivales que tiene están más al segundo palo, por lo tanto, si hay remate dentro del área, te va a surgir más por aquí. Ah, pues mira, pues sí, pues lo veo. Pero es que me molestaba el sol, imagínate, ¿no? Y Sí, entonces yo sí. vi que este sabía y estaba comunicando, tal. Pues Y de eso cambia se trata, todo. yo creo. Sí, sí, sí. Sí, más que de, tenías que haber estado aquí porque en la franja te dije que si cuando el balón está aquí, tú tienes que estar aquí. Ya, pero, tío, Sí, joder. sí. No, Ahí ¿por qué? coincido contigo, sí, en que no debemos ser tan rígidos. Al final No, no. es muy Y fácil tampoco, analizarlo desde y una tampoco lo pantalla. otro, ¿eh? Claro. Pero ni tampoco a la carta, tampoco, eso Sí, no, sí, sí. tampoco a la carta. Pero ahí está, yo creo que el talento del entrenador, ¿no? Es jugar entre lo que él quiere, lo que tú quieres, y llegar a un Claro. consenso y exigirle cuando estás mejor y pararle los pies cuando su contexto no es el mejor, ¿no? Ahí yo creo que, mi punto de vista, ¿eh? Ahí creo que está un Sí, poco el sí. talento de nosotros. Digamos, de dar, poder construir esos espacios de debate y reflexión, llegar a construir Ujú, ese perfil de portero con un nivel de conocimiento en el juego que pueda estar a la altura para que al final ese ujú. debate se pueda llegar a generar, pero siempre buscando esa mejora, digamos, no es al final Sí, 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 yo sí. tengo la verdad y la razón absoluta siempre, ni tú No, la no, no. tienes, ni mucho menos, sino y que no siempre, tampoco siempre haya un pero. Pero es que No, no. no es que, sino al revés, que haya dentro ese afán de desarrollarse, Sí, sí. ¿no? Como tú bien dices, pues vamos a generar ese espacio de debate y vamos a buscar crecer de Sí. la mano. Ese espacio, además, tú como entrenador de portero lo puedes generar. Yo lo genero toda la semana Ujú. porque lo que hago es grabarle todo lo que hacen, el trabajo específico que hacen conmigo, lo grabo. Eso me Ajá. da la oportunidad de que cada semana yo hago un vídeo individual de cada Ujú. portero de todo lo que ha hecho conmigo. O sea, pues el lunes, ¿no? Y le pongo la fecha, tú hiciste esto, y están todas las repeticiones que hizo conmigo. Es el lunes, el miércoles. Entonces, a la semana siguiente, oye, esto es lo que hicimos durante la semana. Ya me da la oportunidad de sentarme con él y de que si tiene algún problema me lo cuente ahí. Y Ujú. además nos sirve para mejorar, sobre Claro. todo más técnicas. En el vídeo, digamos que se ve un poco más técnico. Ujú. Pero sí que me da la oportunidad de sentarme con ellos. Yo me genero ese espacio sin obligarle. Oye, tenemos el vídeo. A ellos les encanta ver el vídeo. Están ellos entrenando con la GoPro que se ve en 4K, tal, no sé qué. Y les gusta verse. Y si tienen algún problema ese día o esa semana, oye, se te escapó un blocaje aquí, fíjate las manos que no las has puesto de esta manera, tal. Ya, pero ese día es que me había peleado con Pepito, había discutido con él en el vestuario y tal. Ah, pues siempre te da información. Claro. Y cuanto tú más sepas de ello, pues más te puedes adaptar y más puedes ayudarles, ¿no? Y de eso se trata. Entonces los grabo con la excusa de nos tenemos que sentar esta semana a ver tu vídeo y bueno, te da la oportunidad de, sin obligarle, de algo que les gusta, les da lo que les gusta a ellos, a ti te da información y si encima mejoráis sobre eso, pues... Y luego aprovecho y también lo subo muchas veces a redes sociales, ya que lo tengo grabado, pues también lo subo, comparto con Claro. compañeros también algunas cosas. Mm. Además, eso es como que siempre se dice, ¿no? El hecho del grabar para compartir, bueno, se pueden hacer las dos cosas, como tú bien dices. Yo grabo Mm. como una herramienta de trabajo y aparte, pues, ¿por qué no? Mm. A mí me encanta el Sí. hecho de compartir, igual que estamos haciendo aquí, pues maneras de Ujú. trabajar, tareas, a raíz de una tarea, pues darle una vuelta, adaptarle un contexto Eso es. e individualizar. Creo que ahí, como tú dices, una oportunidad de crecer, no solo con los compañeros que tenemos la suerte de tener en el día a día, sino porque yo no puedo nutrirme y puedo aprender de Caco, por ejemplo, a través, en este caso, de un podcast o a través de Sí, una sí, tarea sobre la cual me ha compartido y hemos debatido. Pues ahí creo que está esa inquietud. Y al igual que tú eres capaz de arrastrarlos a ellos para que ellos claro. te acaben demandando, oye, del vídeo, oye, vamos a ver El día que no lo haga, eso es. La semana que no lo tengas, va a decir, oye, esta semana no qué vemos pasa. vídeo. Sí, 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 sí. sí. Es Es así, así, llegamos a así, ese porque punto. Ujú. les gusta, sí, sí, sí. Súper interesante. Ujú, Muy bien, Cago, pues seguimos avanzando, ¿vale? En lo que es la entrevista. Hemos hablado de ese perfil de portero, de cómo tú trabajas con tus diferentes porteros, de ese trabajo metodológico que hay detrás, de estructura de departamento a nivel de club, ¿vale? Me ujú, gustaría que me destacaras a nivel de ese trabajo que realizáis en el departamento y que habéis construido, porque has estado desde primera hora en ese trabajo que lleva ujú. unos años. ¿Qué caracterizarías tú lo primero que se te viene como especial, diferencial, como propio de raíz de lo que es esa metodología de trabajo en el departamento del Málaga? Mira, yo creo que lo que nos hace especial.
es quizás lo que te hablaba al principio de tratar al portero como una persona. Ujú, O sea, el trato. Yo creo que eso es lo que tenemos de especial. Luego, a partir de ahí, lo que hemos hecho es, nosotros creemos en un equilibrio de los diferentes tipos que te da la oportunidad de hacer tu trabajo, o sea, ujú, de las diferentes tareas que tú puedes hacer durante una semana o un mes. Nosotros hemos decidido en hacer un equilibrio entre todas. Entonces, el lunes, el primer día de la semana, hacemos técnica. Y técnica engloba cualquier contenido que tú quieras. O hacer técnica de blocaje, técnica de juego aéreo, técnica de pie, pero es técnica. O sea, tu foco de atención va en base a mejorar la técnica, ujú. ¿vale? Y eso implica pues que lo puedes hacer fuera de portería, que no necesitas pues trabajar en el espacio Esa de referencia. portería, en referencia, que no tienen que tomar decisiones, que además saben lo que van a hacer en cada momento y o sea, se puede mejorar la técnica, o sea, se le da prioridad ahí, a Ujú, eso. Que luego aparecen más elementos, vale, pero tú céntrate en que él ejecute bien. ujú, Lo que te has propuesto, si ha propuesto, por ejemplo, juego aéreo, ujú. pues para que sea técnicamente correcto, a lo mejor le lanzo con la mano, por ejemplo, para que la trayectoria sea buena y para que el portero haga el gesto bueno. Tenga más Sin embargo, facilidad si ese para... juego, Ujú, si ese juego aéreo me lo llevo al jueves, que es donde empezamos con tareas tácticas, entonces ya golpeo en referencia, con golpes del suelo, con rivales, con oposición y ujú, con toma de decisiones, ¿vale? Entonces nosotros lo que hemos hecho, lo que yo creo un poco es el lunes técnica. ujú. El miércoles el foco va a la fuerza, que es como trabajo analítico, pero aparecen elementos de fuerza, ya Vale. sea la pliometría, ya sea pues la zancada, la frenada, el chaleco lastrado, la escuela, lo que sea, pero aparecen elementos de fuerza. Ujú, Y tengo que intentar llevar el portero o sea, es el día de que se sienten cansados, de que es más fuerte físicamente y demás. Igual ejecutan mal. Igual, o sea, si mi contenido era la tira lateral y la para, me da igual, no se lo voy a decir. Porque yo quiero que ese salto y esa potencia que ha creado, que ha generado con la pierna, ah, ese era mi foco. ujú, ¿Entiendes? Luego, jueves y viernes, en los equipos que compiten sábado, pues jueves hacen táctica, que son tareas abiertas. Y ahí normalmente juntamos a varios equipos con los dos entrenadores de portero, entonces hacemos ya tareas abiertas, pues de cobertura a la espalda, por ahí dentro del área, pues de centro de mate, de pase atrás, de tiro ujú, y segunda jugada, pues ahí nos abrimos un poco a la incertidumbre. ujú, El viernes hacemos velocidad y me pasa igual, había veces que empezábamos los viernes y calentamos con blocaje. No, 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 eso no te da velocidad. Céntrate desde el calentamiento en hacer velocidad. O un trabajo lúdico, pero que tenga que ver con la velocidad, ya sea velocidad de desplazamiento, de reacción gestual, la que tú quieras. ujú, Libertad para hacer las tareas que queráis. Pero ahí es como, entonces, que no hace diferente al resto, no sé lo que hace el resto, no sé si trabajan igual de manera diferente. ujú. Yo creo que no es diferente, yo creo que simplemente te organizas de una manera y hay gente que se Claro. organiza de otra. Y lo que yo creo que sí nos puede hacer diferente es pues que la presencia, sobre todo, no sé cuánto entrado de portero del primer equipo, entrena con prebenjamines. Pues bueno, quizás eso puede ser diferente. Yo no sé si, bueno, te digo yo, el entrenador portero del Villarreal, no sé si tiene trato con el coordinador de fútbol 7 Ujú, y va a ver un chico a un barrio por si el portero encaja en el perfil para hacer una captación o lo que sea. Quizás eso es diferente, pero por las necesidades también del club, yo creo. O sea, no creo que hagamos ninguna diferencia. Simplemente estamos organizados de una manera y seguimos esa línea de trabajo a día de hoy, ¿eh? A día de hoy ujú. trabajamos de esa manera. Al final es como tú dices que todos perseguimos lo mismo, que es construir porteros con habilidad y capacidad para rendir en todo lo que Ujú. engloba ese rendimiento que es multidisciplinar. Un portero que reúna Sí. una serie de destrezas, de habilidades a nivel Ujú. técnico, que tenga un alto grado de conocimiento del juego, que en esas tareas tácticas pues sea capaz de rendir, de desenvolverse bien, pero que luego son porteros que reúna, como tú has dicho, buscamos un perfil de portero, necesita un trabajo un poquito más individualizado, quizás en lo que es la masa muscular, en lo que reúna esa antropometría, que reúna esa composición corporal, que reúna que sea atleta, Sí, además de portero con sí, eso. sí, sí. Entonces, Sí, claro, ahora desde esta dirección deportiva nueva se está integrando mucho el tema de las pruebas físicas.
Ujú, Y tenemos algunas específicas con los porteros, a lo mejor de la capacidad que tienen los porteros en arrancar, frenar y cambiar de dirección, por ejemplo, capacidad de arrancada. Y tenemos nuestras gráficas. Luego, estamos trabajando ahora con ciclos. Estoy desarrollando ahora ciclos de 3 meses. El primer ciclo es pretemporada, luego hasta Navidad, y estamos haciendo ciclos para ir acorde a lo que el club está haciendo con los jugadores. ujú, Y en ese ciclo vamos a intentar abarcar en esos 3 meses todos los contenidos posibles por etapas. Y bueno, es un trabajo gordo de hacer porque tienes que hacerlo por etapas, tienes que preguntar qué contenido se da, ¿no? Pero bueno, ujú, estamos en ello. Estamos, pues, como te decía, avanzando cada día ujú. y ahora estamos en el tema de a ver si podemos personalizar más el ciclo. Y el trabajo individual lo hacemos a partir de la pretemporada, pero lo hacemos con los porteros. Vale, vale, Es vale. decir, no proponemos, o sea, no, ¿cómo te decía? No decimos, "Oye, tú tienes que trabajar el golpeo con la izquierda porque va mal, ¿no? Oye, tú haces tu evaluación, tenemos los contenidos generales, Ujú, juego aéreo, juego de pie, cobertura y resolución de finalización, lo que vienen siendo tiro, parada. Tú haces una evaluación, oye, necesito que este portero impulse con la derecha, en juego aéreo con la mano izquierda no se atreve a despejar, o tal. Y luego, sin que ellos lo sepan, les pregunto, oye, en juego aéreo, ¿qué tal? ¿Tú qué juego yo? Y sale. Entonces, lo que tú propones y lo que él propone, ujú, llegáis en acuerdo junto con él, te sientas con el portero, ya sea infantil o cadete, lo van entendiendo. Y llegáis en acuerdo. En ese acuerdo dice que en este ciclo, en estos 2 meses, nosotros vamos a intentar mejorar eso y se lo refuerza. Entonces, ese trabajo individual ahora mismo, en las condiciones que tenemos, lo hacemos cuando los porteros pasan con el equipo y hay ujú. uno que no está participando. Imagínate una defensa-ataque y solo participa uno. Pues ese portero está trabajando lo que te ha dicho que quería mejorar, ¿vale? Ahí es cuando hacemos el trabajo específico. Vale, Hasta ahora hemos funcionado así porque estamos con el desarrollo también de la ciudad deportiva, todavía no están todos los campos hechos. ujú, Entonces, si algún día tenemos más espacio, igual se puede hacer diferente. ujú, Pero de momento estamos funcionando el trabajo individualizado, solo lo hacemos cuando están con el equipo ujú. y tenemos un poquito de tiempo, 5 minutos, porque también es necesario que el entrenador portero esté en campo, Claro. porque al Ujú, final tienes que pues, dar referencias, dar soluciones, proponer cosas, preguntarle al claro, portero. Entonces, que falla con el pie izquierdo, vale, pues cuando no participes con el equipo, 5 minutos quedándole con el pie izquierdo. Pero luego cuando pasa a portería ya estamos otra vez allí los tres. No, claro. no, no, no está tan cerrado eso del trabajo individual de momento. Pero sí, eso que has dicho, que al final, claro, yo creo que también esa estructura de trabajo, como tú bien dices, viene muy marcada a los recursos, recursos materiales, recursos espaciales, recursos de personal, volumen de porteros, a todo. Como Mm. tú has dicho, cuando tengáis esa ciudad deportiva, pues obviamente ese abanico de posibilidades se va a poder ampliar mucho más. Y al final Ujú. es, ostras, hay un trabajo también de evaluación, de seguimiento de nuestros Sí, porteros. sí, Vemos sí, sí, que sí. detectamos una serie de eslabones débiles o de oportunidades de mejora y sobre eso, pues vamos a comunicarlo con ellos para que ganen en soltura y confianza para atreverse a que poquito a poco vayan desarrollando Sí, eso. También me ha gustado mucho que has comentado, damos la libertad, entre comillas, que más allá de que toque técnica o toque táctica, ¿vale? Toca técnica, ¿sobre qué contenido? Bueno, pues tú puedes escoger el contenido, pero teniendo claro cuál es el foco. Pulir y es que adquieran claro, esa destreza o más lo que es la complejidad de realidad y que tenga una mayor transferencia al juego. Lo que has dicho, que el claro. entrenador de porteros esté en grupo, que esté Mm. en ese trabajo que es lo más real y específico posible y esté ahí ayudando a esos porteros, Sí, digamos que sí. claro, toda esa estructura metodológica, Ujú. como tú bien dices, pues claro, viene marcada por una serie de parámetros, una serie de factores que condicionan, pero Ujú. puede ser flexible y sobre todo buscando Sí, siempre la evolución, la mejora y, sí. ujú, y el estar ahí. Esa. Estamos aquí para eso. O sea, todo lo que sea otra cosa, creo que no Ujú, estaríamos equivocando. O sea, la tendencia tiene que ser ayudar al portero a que sea mejor persona, mejor portero. O sea, desde ujú, ahí pondremos todo lo que las herramientas que el club nos pueda dar claro, a nivel de personal, a nivel de campo, pues exprimiremos todo lo que podamos. Hemos estado en ujú, peores, muchísimas peores, ¿eh? claro. Teníamos los equipos en diferentes sedes, era muy difícil.
luego ya pasaron al siguiente año y vieron que podía ser interesante, compraron equipos de cámara para grabarlo y una plataforma donde podíamos subirlo y empezamos a organizarnos por meses, por contenido, por etapas. Pues ha sido una evolución que sigue Que evolucionando, lleva que nos queda tiempo, claro. muchísimo por crecer, muchísimo. Nos queda muchísimo, pero bueno, también es muy complicado dedicarte al primer equipo y seguir Sí. eh, Remando, alimentando eso, digamos. ¿sabes? Sí, sí, sí. Codo y Pero mientras pueda, va a estar ahí. mientras Al pueda. final es como todo, Sí. ¿eh? La demanda en cuanto a tiempo y dedicación, esa altísima exigencia que hablábamos antes de lo que es el fútbol profesional y lo que es el llevar un departamento y una coordinación de toda una cantera. Es que son dos cargos que Sí, fíjate tú la responsabilidad que tienen, pero bueno, al final que siempre exista esa predisposición y el estar abierto a, oye, si hace falta echar una mano, pues aquí vais a ver sí, al sí, entrenador sí. de porteros del primer equipo entrenando a unos benjamines, que en cualquier otro lugar, Sí, 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 sí. incluso O suena. sea, en ese sentido no tengo, no me, o sea, me da igual. Soy el entrenador portero del primer equipo y sin ir más lejos, hace no mucho estaba firmando Claro, a 40 metros de aquí a un pre-Benjamín. O sea, sí, fui con el coordinador a firmar a 40 minutos de mi casa a un a Nerja, porque le interesaba un portero pre-Benjamín. Pues no sé si eso puede ser diferente en otros clubes, pues no lo sé, seguramente no sé, en el Valladolid a lo mejor no lo hacen así, tienen una persona, pero bueno, yo estoy encantadísimo con la figura que tengo y los recursos que tengo, pues son los que hay y intento sacar provecho de todo eso. Ya está. O sea, muy bueno, Fran, muy bueno. Vale, pues compañeros, seguimos, ¿vale? Con la entrevista. Ujú. Hemos hablado mucho de lo que es esa estructura, ¿vale? Esa filosofía de trabajo que tenéis en lo que es el club y el departamento. ¿Qué dirías tú? ¿Cuál sería el perfil de portero ideal para vosotros que encaja? Por ejemplo, cuando llega un portero de captación o veis un portero, ¿qué cualidades dirías tú que debería reunir para decir de ahí a futuro, ostras, es un portero identidad Málaga, es un portero del perfil, se nota esa base de trabajo? Mira, nosotros, de hecho, me hace mucha gracia porque hay un contenido que se está priorizando mucho en cantera, que es el tema de la altura. Ajá, Precisamente nosotros no somos, y lo hemos buscado, ¿eh? Y lo buscamos, o sea, lo buscamos, no como cualidad principal, pero dentro de las condiciones que tienen que tener, encaja que si hay dos personas que son iguales y uno es más alto, el más alto, ¿no? Por decirte, llevándolo al extremo. Precisamente en el primer equipo no somos un ejemplo de ello. O sea, tenemos a Alfonso que puede medir un 82 y Carlos López puede medir un 84. O sea, los dos están por debajo de la media. Entonces, yo no podía ir al mercado a buscar un portero alto si luego en el primer equipo no los no da hay. ejemplo de ello. Sí, sí. ¿Entiendes? Ujú, Entonces, ¿qué pasa? En vez de más mirar el perfil, el prototipo de portero alto, delgado, tal, intentamos buscar un portero que sea, para que me entienda, un 6 en todo. ujú. Un 6 en todo, es decir, que tenga la capacidad de jugar corto, medio y largo plazo, desplazamiento, que tenga la capacidad de hacer caída de los lados, que tenga la capacidad de en algún momento ir en juego aéreo, que pueda hacer alguna cobertura. O sea, tiene que cumplir un mínimo de requisitos, pero no destaca con ninguna habilidad sobre otra, porque luego en primer equipo, hostia, tenemos porteros muy diferentes y el del filial es más diferente todavía. Oye, Porque el del filial podía ser un jugador de fútbol sala ujú, y jugaba de líbero y a lo mejor no destaca en el uno contra uno. Entonces, claro, tenemos ahí una diversidad ujú, que no, o sea, que no podemos desarrollar. Todo lo que tú no puedes hacer en primer equipo, hostia. Eh, pero ujú, sí es verdad que la tendencia pasa mucho por un portero que sea regular, que tenga una regularidad, y también se está buscando un poco el tema de la talla. Sí. ujú. Me gustó también eso, apunte que has dado de la diversidad, ¿no? Que al final es como, Mm, claro, un portero va a ser tan bueno, bueno, pues como depende de las demandas que hay y cómo vaya evolucionando el fútbol, la propia liga, el propio juego, en base a eso, bueno, pues se abrirán más claro, o menos oportunidades para un perfil u otro, pero no el desechar claro, a un portero dentro de todo lo que engloba el fútbol y la cantidad de habilidades que un portero puede mostrar para ser válido o no ser válido porque sea más alto correcto, o menos alto, como tú bien has dicho. correcto. Sí, 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 nosotros, bueno, hemos tenido porteros probablemente dicen que de los mejores de la categoría y, y no destaca precisamente en el tema de la altura. Pues entonces, yo creo que lo interesante de ahí
es que el portero tenga capacidad, valores que tenga capacidad para desarrollarse de manera continua en todos los aspectos del juego y seguramente por perfil, por naturaleza, va a desarrollar unas capacidades, va a destacar unas cosas más que en otras. Y puede ser igual de válido, o sea, pero si tiene un 6 en todo, Ujú. 7 en todo y tiene la capacidad de hacer de manera meramente buena todos los aspectos del juego, pues yo creo que luego la naturaleza, el crecimiento, el desarrollo le va a permitir pues destacar en algo y no porque destaque más en el juego aéreo mejor Claro. que destaque en cobertura, ¿no? Ujú. Buscamos dentro de eso que el portero sea evitador. Ujú. Evitador quiere decir que no permita remates, o sea, que intervenga mucho en el juego aéreo, que ahí sí destaca mucho Alfonso, a Ujú. pesar de su talla, que intervenga a la espalda Ujú. de la línea defensiva, o sea, que evite remate. O sea, el fin del portero es parar, pero si puede evitar remate, mejor, ¿no? Ujú. Entonces se valora un poco pues, la distancia, la relación que tiene con la línea defensiva, pero si te pones en eso, si te pones en eso, yo voy a firmar a un portero de un club de barrio y la relación que tiene con la línea defensiva no es buena, Ujú. entiendo que es algo que no le han enseñado. Claro. Entonces, no te voy a firmar porque no te perfilas bien, tampoco me parece un poco, Injusto. ¿sabes? Entonces, tienes que verlo mucho y Ujú. entender que, aun no habiéndoselo explicado, tiene la capacidad o tiene la valentía de equivocarse Ujú. y volver a repetir. Me pasó con un portero que firmamos hace ya 3 años y sigue con nosotros en el filial. Y jugaba un partido amistoso de su equipo contra la selección andaluza, Ujú. pero de una categoría menos. Imagínate, este portero era cadete y jugaban contra los infantiles de la selección andaluza. Y fui a verlo yo. Y en uno de juego aéreo fue despeja de puño y se le adelantaron, no le dio el balón y se lo anticiparon, digamos, y encajó. Joder, tío, no domina el juego aéreo, ¿no? Te puedes decir, no domina el juego aéreo y tal. Cuando pasa el partido, la siguiente hace una y bloca. Y decía, tío, después de haber fallado, de Tiene esa haberse capacidad para. cometido, tenías la capacidad para tú ir al juego aéreo. Y aunque fuese fallado otra vez, yo dije, lo quiero en mi equipo. O sea, este me va a trabajar. Ujú. Este me va a trabajar. Luego el fútbol dirá si tiene todas las capacidades. Pero era medianamente Ujú. bueno en todo, pues en juego aéreo. Tal. Cometía errores y seguía queriendo intervenir. Entonces, a este portero lo quiero y sigue con nosotros. ¿No? O Claro, al sea, final es, lo has dicho tú muy bien, la justicia o la injusticia a la hora de entrar a valorar o tomar decisiones en un proceso de captación, claro, ¿qué vas a mirar? ¿El rendimiento actual o ciertas habilidades, virtudes, actitudes que pueden predisponer claro, a... Porque al final, claro, el rendimiento actual está muy determinado a esa especialización temprana, a qué formación ha tenido acceso o no ha tenido acceso, va a casar con tu filosofía y claro, metodología de trabajo, cuánto va a claro. potenciar y evolucionar su rendimiento bajo esa metodología. Claro, es ser muy injusto. No es lo mismo un portero que Sí, con 10 años haya tenido 5 un entrenador de porteros a uno que no conozca eso. Pues correcto, imagínate la sí, sí. diferencia que vas a encontrar hasta según qué etapa, pues bueno, tendrá Ujú. más o menos peso, pero sobre todo, como tú has dicho, el no quedarnos tanto con ese rendimiento actual, sino mucho más. Sí, sí. Yo creo que hay que entrar un poco más profundo. Sí. Luego cuando lo hemos citado a hacer captaciones, ya se le pide permiso a los clubes, ¿no? Y vienen de captación. Hay porteros que vienen a lo mejor muy verde técnicamente y queremos que sea todo muy estético y demás. Pero valoras que cuando se le explicas, oye, pues esta mano no debe ir al suelo, debe ir aquí. Y tiene la capacidad de hacerlo y continuarlo. O sea, pues, tiene la capacidad de aprender. Pues es interesante. Eso Claro. no te lo da el partido, te lo da cuando lo trae captación. Entonces, bueno, en todo eso que vas viendo, entre lo que Claro. hace con su equipo, en lo que hace contigo, pues valoras si tiene capacidad mínimo para aprender. Y luego ya el fútbol te dirá hasta dónde puede llegar. Claro. Bueno, es muy Totalmente. difícil. Al final Es es muy difícil. formar, no preocupándonos y volviéndonos locos con ese rendimiento inmediato, sino con el rendimiento en las etapas adultas, que para eso es para lo que formamos y preparamos, para predisponer para. Correcto, Ujú. correcto, sí, sí. Estupendo. Vale, Caco, pues vamos por último con esas preguntitas cortas, ¿vale? Ujú, Has comentado tu pasión por lo que es la formación, ¿vale? Esa inquietud siempre por formarte. Y nos gusta siempre empezar estas preguntitas cortas, al final siempre siguen un mismo formato,
preguntándote por recomendaciones que tú quieras dar, ¿vale? A compañeros de profesión o oyentes que podamos tener, que tú nos digas qué dos o tres libros favoritos, independientemente de la temática que tengan, que te hayan podido marcar más, o Ujú. formaciones, cursos, podcasts que hayas escuchado, todo lo que sea a nivel formativo, ¿qué recomendarías tú? Vale, mira, ya, en cuanto a fútbol, hace ya tiempo tengo todos los libros que conocemos hoy en día, el de John Pascua de la técnica, el del cerebro decide, o sea, tengo un montón. Y casi que la mayoría no los terminé, porque iba a empezar y empezaba otro, y al final los liaba, ¿sabes? Me volvía loco con el libro. Pero sí que desde hace un tiempo le dedico más a los libros de autoayuda, a los podcasts de autoayuda, más que los deportivos propios como los de fútbol. Entonces, en cuanto a podcast, el que más escucho suele ser Alex Fidalgo. Ajá. Alex Fidalgo es un chico que lleva pues gente está muy alto en su tema, o sea, muy especialista en algo muy concreto y normalmente suele ser gente intelectual o gente del ajedrez o gente que viene de la criminología, Ajá. cosas así. Son cosas que eso es me lo escucho mucho trabajando. O sea, cuando estoy, por ejemplo, analizando jugadores, los perfiles de los extremos que vamos a tener y estás viendo clips, cientos de clips, y seleccionas tal, pues de fondo suelo tener podcast. A veces en el coche también me lo he puesto. En cuanto a libro, pues de la misma rama. Pues mira, Marian Rojas, una psicóloga, tiene libros interesantes que está leyendo últimamente. Ahora estoy con La ciencia de la felicidad, que es una rusa, la autora Sonja creo que se llama, La ciencia de la felicidad. Sonja, el apellido no sabría decírtelo en ruso, no sabría decírtelo. Es complicado. Pues luego he leído a Chris Voss, si no me equivoco, que es un libro que trata romper la barrera del no. Bueno, que trata un poco del negocio, de negociar, pero no a nivel económico y eso, sino de, bueno, pues de convencer a las personas y está interesante. Pues ese tipo de ayuda y luego sí llevo un tiempo estudiando inglés, yendo a academia de inglés. Esa es la formación, o sea, esa es mi asignatura pendiente. Este año tengo que salir, cuando termine la temporada, tengo que salir con mucho inglés. O sea, una cosa que me gusta muchísimo, me cuesta, me gusta, y entonces me reta el inglés. Y entonces llevo un tiempo dando clases, pero no termino de estudiarlo. Entonces, mi propuesta para este año a nivel formativo, aparte de sacarme el Goalkeeper A, que es el que me queda, quiero darle mucho caña al inglés. Ese es mi objetivo personalmente, sí. Muy bien, esas miras académicas y luego también eso, pues los libros que nos has comentado, que no tiene por qué ir ligado a lo que es la portería, sino en este caso, como bien has dicho, temas de psicología o de personas especialistas, pero en diferentes áreas, ¿no? Es lo suyo, al final Sí, siempre te van a sí, poder porque creo aportar que, y... como digamos que te contaba antes, que enfocaba un poco el entrenamiento desde lo personal y eso, pues Claro. entonces yo creo que todo ese tipo me puede ayudar, ¿no? Porque al final lo táctico, lo técnico, lo voy aprendiendo con el cuerpo técnico, tengo un cuerpo técnico excelente, pues me nutre mucho de Claro. posibilidades tácticas, de sistemas, de entrenamiento, de tal. Y luego, pues veo en Instagram o en LinkedIn, pues muchos de los vídeos que subimos todos, pues también es una manera de formarse, de le he hecho un vistacillo al teléfono alguna vez. Pero creo que mi desarrollo creo que está yendo más un poco a la persona, más que... Sí, porque creo que de ahí me va a ayudar a expresarme mejor, a hablar mejor, a ser mejor novio, a ser mejor hijo, a ser mejor profesional. Bueno, por ahí van los tiros, yo diría. Fran. Vale, vamos a dar una pregunta, ¿vale? Nos vamos a pasar un poquito al pasado. ¿Qué le dirías tú, Fran, a tu yo entrenador de porteros cuando empezó a entrenar? ¿Qué consejo le darías? Eh, Yo diría que el consejo que la gente que me pregunta y me pregunta, oye, ¿conoces algún club que necesite? El consejo que siempre digo es que cuanto antes puedas entrar a una cantera, mejor. Ujú, Simplemente por el hecho de juntarte con más gente que tiene las mismas inquietudes que tú y las mismas responsabilidades que tú. Entonces, si lo llego a saber, hubiese intentado encontrar la manera
venía al Málaga o a otro club, simplemente por el hecho de nutrirme de gente, por nutrirme de especialistas de la portería. Y otro consejo quizá, o sea, algo que yo hacía mucho, que corregí con el paso del tiempo, o que yo al menos interpreto que es una corrección, cuando empezaba marcándote el objetivo de la sesión y desde el calentamiento enfocarte a ello. O sea, yo he perdido mucho tiempo pues haciendo a lo mejor, si mi contenido era juego aéreo, haciendo a lo mejor caídas laterales de rodilla, además, para que no se lesionen y para que todo sea evolutivo, ¿no? De menos a más intensidad, no, no. Y hay un momento en que si mi objetivo son caídas laterales, yo empiezo ya cayendo. O sea, no hay de rodilla, media altura, no, no, ya, o sea, intentaría que el tiempo fuese más eficiente, que el foco vaya al objetivo y sí, y que cuanto antes se junten con gente que tiene las mismas inquietudes que tú, mejor. Muy buenos consejos. Al final, como tú has dicho, en ese trabajo multidisciplinar, claro, tu labor, tu tiempo está muy ligada a lo que el equipo demande. Entonces, claro, por Claro, ejemplo, algo que se dice mucho, sobre todo en el fútbol base, es como, ¿cuánto tiempo dispongo para calentar? Si empiezo a sumar, ¿no?, calentamientos a lo largo de una temporada, ¿cuánto tiempo de práctica saco? Y luego ves niños, pues hacer claro, ahora el típico calentamiento tradicional y dices, ostras, va mucho por ahí. Yo ahí coincido también mucho contigo. Es como, sí, la cosa es escuchar al portero o portera en esas demandas también, que se sienta a gusto y respalde lo que nosotros hacemos. Pero claro, no podemos perder, oye, tenemos 20 minutos, el objetivo para el que tenemos que trabajar es este, pues vamos a buscar la claro, fórmula de que esa progresión exista, pero no perdiendo que el objetivo de la sesión es este. sí. Consejo muy Sí, bueno. sí, sí, yo iría por ahí. Nosotros hemos tenido, bueno, en toda la evolución que hemos tenido con el departamento, como te contaba, pues otra manera, otra de las vueltas que tuvimos que darle es que yo consideraba, porque claro, ellos subían los entrenamientos y lo subían a la plataforma, y yo cuando tenía tiempo pues lo iba revisando Ujú. y sin imponer trataba de ayudar a los compañeros y yo también subía las mías, ¿eh? O sea, yo tenía acceso a todo mi entrenamiento también porque entiendo que se pueden nutrir de ellos. Claro. Ujú. Y entonces otra de las de vueltas de tuerca que le hemos estado dando es que había entrenadores que todos sus microciclos eran calentamientos. O sea, el Ujú. lunes hacía un calentamiento, el miércoles, pero no terminaba de hacer tareas principales con un objetivo bastante claro, que cuando yo lo vea, dice, lo tengo claro, está haciendo despeje de puño porque el contenido Sí, que más se está dando, además está haciendo de una manera en la que, pues como está poniendo valla o un elástico o un chaleco lastrado, pues entiendo que es un miércoles, aunque no me lo pone, ¿no? Pero si no lo pondría, sabría que lo está haciendo un miércoles porque claro. le toca el tren inferior. Y entonces, pues hasta ahí teníamos que llegar. Dejar de hacer calentamiento para ya hacer tarea. O sea, si tienes Ujú. 10 minutos, da igual, puedes hacer 10 minutos de velocidad específica, Claro. 100%, yo lo he hecho. Tú Ujú. puedes ya tirarle bolas de tenis, incertidumbre, oposición, cualquier historia que desvirtúe la opacidad, o sea, lo que sea. Le puedes dar un montón de vueltas, hay libertad para hacerla, pero es que ahí solo me da 10 minutos, pues 10 minutos de velocidad. Claro. No pierdas el tiempo en blocaje, en alguna caída, no, no, remonte. O sea, esa Vale. era una de las vueltas de tuerca de cuando vas pasando, vas viendo entrenamiento, y, joder, siempre la misma intensidad el lunes, el miércoles, el viernes y casi calentamientos similares. Hostia, hay que darle una vuelta a esto. Esto me cree. Ujú. Estupendo, Carlos. Bien. Vale, ¿cuál dirías tú, Caco, en esta trayectoria deportiva, ¿vale? Sobre todo, como tú has dicho, en estos últimos años, ¿no? Donde ha habido ese paso a lo que es el fútbol profesional. ¿Cuál definirías tú que es tu mejor y ha sido tu peor experiencia en esa trayectoria como entrenador de porteros? Ostras, mira, experiencia buena y bonita, muchísima, Ujú. muchísima. Desde estar comiendo con mi pareja y que un niño chico te reconozca y Ujú. quiera hacerse una foto contigo. Ve a mi padre cada fin de semana en el estadio de la Rosaleda, que lo tengo ubicado, y lo veo y salto a calentar y lo miro y sé que está allí. Y la felicidad que siente de ver a su hijo ahí, pues son experiencias que me da la oportunidad de vivirlas cada semana. Y además, en fútbol profesional hay una cosa que he experimentado con el tiempo y es que tenemos la oportunidad de hacer feliz a muchas personas con un detalle, con cualquier tontería. El cumpleaños de tu sobrino y le regalas unos calcetines y le dices que es de Musa,
te lo inventa un jugador de él y la felicidad se multiplica por dos, ¿no? Pues que ese tipo de cosas, de chocarle la mano a cualquiera, vas a Bilbao y te preguntan y te hacen una foto, tal. O sea, tenemos la oportunidad de hacer feliz a muchas personas con muy poco, muy poco, muy poco. Entonces, experiencias bonitas, miles, cada semana, entrenar la Rosaleda cada semana. Experiencia bonita también el ascenso, ¿no? Todo lo que conlleva el ascenso, todo el trabajo que te desahogas, lloras de la emoción, y de la Qué rúa que bueno, qué bueno. hicimos, de la celebración. Mm, y las experiencias malas, pues experiencias malas. Yo creo que lo peor que me ha pasado puede ser pues, perder una final de playoff, pues perder Mm. un partido. O sea, no recuerdo algo. No me han tenido que cesar nunca de momento, no he tenido ningún cese, no sé lo que se siente que te echen de un equipo, pues porque, por el motivo que sea, no porque tu rendimiento sea malo, no mucho menos, sino pues porque hay un cambio de dirección deportiva. No he tenido todavía algún que recuerde así, no tengo ninguna experiencia que me haya marcado negativamente o que me haya hecho dudar si dejo el fútbol o no. Eh, más allá de perder un partido, una liga o algo, ha sido muy positivo el fútbol, me ha dado mucho más de lo que me ha quitado. Eso estoy segurísimo. Muy bueno, Carlos. Muy, muy bonito. Al final es el reflejo de lo que es tu día a día, ¿no? La oportunidad, Sí, pues, de lo dicho, de la magnitud, el seguimiento, la repercusión que tiene el fútbol profesional, pues de poder aportar, ayudar, de dar valor humano, pues a muchísima más sí, gente. Entonces, ostras, que te sí, hayas sí. detenido ahí y el balance que haya hecho toda esta trayectoria deportiva haya sido tan en positivo desde el día a día, wow, Mm. sí, un mensaje muy, muy bueno. Sí, 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 sí. La verdad es que muy agradecido, ¿eh? De momento, muy agradecido al fútbol. Me ha dado la oportunidad de vivir cosas increíbles, de conocer gente increíble, de conocer estadios que no conocía. He visto estadios chulísimos, he visto aficiones muy guay. Cada semana en Rosaleda 25.000, eh, mil cosas, vas al hotel, hay gente. Mis porteros benjamines que ven el partido, los tenemos ubicados, y tú sales al campo y te saludan. Son benjamines, le hace ilusión y solo con saludarle ya lo hace feliz. Pues yo creo que me quedo con todas esas cosas. Muy buen mensaje. Cago, seguimos avanzando, ¿vale? Ya vamos llegando al final de la entrevista. Te quería decir, en toda esta trayectoria deportiva, entiendo pues que habrás coincidido con multitud de profesionales en distintas áreas, ¿vale? Es un Ujú, espacio bonito, esta pregunta pues os da la oportunidad de poder acordaros de alguien, compañero de la demarcación, ¿vale? O alguien ujú. quien tengáis esa inquietud por querer escuchar. Entonces, bueno, ¿a quién, Cago, invitaría? ¿A quién te gustaría a ti ver por aquí como próximo Mira, invitado? yo creo que la persona que más me ha marcado o más me ha influido en el principio de mi trayectoria cuando empecé fue Coca Contreras. Ujú. Y con la experiencia y trayectoria que él tiene como jugador del Madrid, luego con el Málaga, con el Betis, pues seguro que te va a contar un montón de anécdotas y todavía tengo muy buena relación con él. Yo me nutría mucho de él y ahora él también se nutre mucho de lo nuevo conmigo, entonces la relación es muy buena. O sea, sería un buen ponente, y luego la persona que a mí más me entusiasma y que yo creo que la persona que conozco muy pocos, pero al que conozco que más conocimiento tiene sobre la portería, creo que es Tony Mengual. Ujú. Actualmente en el Al Nassr, en el club de Cristiano Ronaldo, Ujú. y es un tío que tiene unos conocimientos de fútbol increíbles, habla cuatro idiomas, metodología, todo lo que te leche ese tipo. Entonces, estaría súper interesante que pudiese ofrecerte algún espacio. Él siempre anda muy liado, también te digo, ¿eh? Pero Normal. Ujú. sería una persona que aportaría mucho valor a este podcast. Estupendo. Pues, Cago, lo anotamos, ¿vale? Nos pondremos en contacto con ellos. Seguramente, como tú dices, por tanto conocimiento, una figura de tanto valor, de tanta responsabilidad, igual necesitemos incluso tu ayuda para por lo menos poder llegar a contactar. Pero Sin bueno, problema, por cuenta con nosotros nos ello. va a quedar en que si la oportunidad se abre, pues que puedan pasar por aquí y te puedan nutrir tú, me puedan nutrir yo y todo el que quiera escucharlos a ellos por todo lo que nos puedan aportar, ¿vale? Pues, Cago, última pregunta, ¿vale? Ha sido Ujú. durante más de una hora bombardeado a preguntas, ¿Ha ¿vale? sido muy Ahora, largo?
Pues que me gusta mucho hablar, tío. Ahora cambiamos roles, ¿vale? Y te doy la ¿Vale? oportunidad, bueno, de que cualquier pregunta que te gustaría poder lanzarme, pues bueno, tienes esa oportunidad. Vale. Te voy a devolver alguna. Te voy a devolver alguna que tú ya has hecho. Vale, Si te lo han ya repetido, ya la has contestado, vale. como queremos conocer más de ti también, Ujú, pues te suelto, pienso vale. otra. Te voy a Ujú. preguntar, ¿dónde se ve Miguel en un corto plazo de 5 años? ¿Dónde se ve Miguel entrenando? Buena pregunta. Mira, esta misma pregunta me la hizo, pero no me marcó el periodo, sino me marcó en lo que sería futuro, no me dijo exactamente en una fecha concreta, y fue casualmente, pues además me consta que lo conoce y lo vas a ver recientemente en un evento que tenéis en Lucena, que es José Luis Ríos, nuestro Chechu, nuestro entrenador de portera del primer equipo, y me Sí. hizo esa misma pregunta, pero no especificó el tiempo. Entonces, bueno, pues Ajá. a corto te lo voy a decir, ¿vale? Yo creo, Caco, que el principal problema que tiene nuestra demarcación, como tú bien has dicho, es la precariedad, porque al final nos movemos mucho porque es que nos encanta y nos apasiona lo que hacemos. Creo que es un fiel reflejo, que siempre damos mucho más de lo que podamos recibir. Creo que en eso Ujú. los porteros y los entrenadores de porteros es que somos el reflejo de eso. ¿Qué pasa? Que es como yo siempre suelo decir a los compañeros con los que hablo. Bueno, hay mucho potencial, hay mucho talento, hay muchas ganas, hay mucha formación, pero como todo, es una apuesta. Entonces tú apuestas, tu entorno tiene mucha influencia, pero ¿hasta cuándo esa apuesta llega? No sabría Ujú. decirte si trabajando dentro de club, si trabajando fuera. Lo que sí tengo muy claro es que aportando a lo que es la Ujú. portería, bien ha salido esta iniciativa a través del podcast. Ahora hemos empezado un poquito más específico en lo que es el fútbol femenino, buscando a esas porteras, pues poder ayudarlas por esa falta Ujú. de recursos que vemos a lo mejor en comparación a lo que es el fútbol masculino. No sé dónde exactamente, pero de seguro disfrutando, teniendo impacto en lo que es la portería y no dejando esto. O sea, eso garantizado, bien sea a través de un podcast en el cual yo pueda compartir tiempo, conocimiento y charlar, pues yo lo he dicho siempre en todas y cada una de las entrevistas que yo realizo, digo, yo esto lo hago por y para mí. Luego después, obviamente, va a haber mucha más gente que de esto que estamos grabando se va a poder llevar, pero yo tener la suerte de estar con Caco, de estar con Chechu, de estar con Adrián, de estar con Coque, próximamente ojalá de estar con personas dentro de la demarcación que han influido tanto, que están aportando tanto, que se Ujú. mueven con esa pasión en el día a día, eso para mí es bestial. ¿Dónde ojalá Ujú. deseo a título personal? Pues ojalá dentro de mi país, ¿vale? Obviamente me encantaría poder también tener la oportunidad de vivenciar oportunidades fuera, pero para Ujú. estar cerca de, pues como tú has dicho, el tener a Claro. tus padres cerca, tener a tu pareja cerca, tener a en lo que es en casa, pues poder ojalá disfrutar de cerca, pues más allá de lo económico, del club, pero de disfrutar de experiencias de personas más profesionales porque, como tú has dicho, vas a poder tener más impacto en muchas personas, pero sobre todo vas a Ujú. poder estar en esa rueda de desarrollo, que yo creo que es lo que Sí, mejor. sí. Cuando tú percibes que estás en un sitio en el que evolucionas, te sientes valorado, te sientes arropado, aportas, te nutres de profesionales de un buen nivel, tú estás en tu sitio. Como tú has dicho, el poder llegar a una cantera, a un sitio de reconocimiento y prestigio lo antes posible. Eso, Ujú. vivenciarlo, como ya tengo la suerte, pues yo disfruto igual con el filial o con alguna experiencia que he tenido con primer equipo que con las alevinas, es que disfruto lo mismo, incluso más, pues poder tener la suerte de aquí en lo que es el país, pues poder vivenciar lo que sería el fútbol profesional. Que no, que eso no se da por X motivo, al final no depende de uno, pues aportando, Claro. aportando a la portería y disfrutando de ella. Bien, muy bien. ¿Cuánto tiempo lleva entrenando? Yo llevo entrenando en muy poco, ¿eh? Yo tengo 25 años, soy lo más jovencito del mundo. Llevo pues prácticamente desde los 18, desde que yo dejé de Ah, jugar bueno. entrenando. ¿Y qué le diría a tu yo del pasado? A tu yo de 18 años, ¿qué le Uf, diría? qué bueno. Yo le diría,
hablando con Sergio Sánchez, entrenador de porteros del segundo equipo de Eibar, primero, creo que al final Sí, sí, lo vi, lo vi. todo pasa por algo, ¿vale? Pero sobre todo que tuvieran mucho cuidado también, que él fue algo que me dijo y me llegó y creo que tiene razón, al final con las personas con las que contactamos, con las que hablamos, cómo nos expresamos, ahí en ciertos núcleos de confianza que pueden llegar a uno a jugar malas pasadas, pero sobre todo le diría Mm, que todo vale la pena. Que como yo siempre digo, que más allá de llegar o no llegar a un destino, a un cargo, a vivir una experiencia, a ganar un salario, que todo lo mueve ese sueño, ese deseo, esa meta y el recorrer ese camino que te acerca a eso, pues es lo que te va a dar en quién eres, es lo que te va a dar unos valores, sí. unas personas, un conocimiento que recorriera el camino que está haciendo pues igual que lo ha hecho, con la ilusión de ese niño que empezó, pues igual, es que suena muy idílico, pero es que de verdad creo Es así. que es algo que Sí, nos sí, sí, ¿no? caracteriza a todos, por lo menos por los diferentes entrenadores de porteros que he tenido la suerte de contactar, que no son ni mucho menos pocos, pues que eso no se pierda. En el momento que eso se Claro. pierda, el rumbo está claro que habrá que cambiarlo, pero que sí, que Sí. disfrutase del día a día, de ayudar, de perseguir cada día ser mejor para poder ayudar todavía más y que se siga Ujú. moviendo por eso, por disfrute y Qué bien. por pasión. Eso va a ser lo que va a quedar. Eso es o sea, yo diría lo mismo que tú. O sea, contestaría lo mismo porque eso es lo que te va a quedar. Más que llegar a un sitio, he llegado aquí por la suerte y porque se han alineado los planetas y porque me ha pillado en ese momento ahí. Pero estaría seguro que si estuviese en otro sitio, habría disfrutado igual del camino. Y eso es lo que nos va a quedar. Totalmente, pues ya lo hacías Mm, de seguro antes y es lo que te mm. hacía destacar en tu trabajo y al final es lo que te abre las puertas a, Caco, Sí. sube al filial, Caco, entra en el Málaga, Caco, sube al primer equipo. Y no es otra cosa que porque gente cualificada y mucha, pero claro, tú has tenido que Sí, poner sobre la mesa pues todo ese trabajo, todo ese tiempo, por sí. una remuneración que ni mucho menos estaba equilibrada, pero de ti ha Ujú. salido, porque tú Sí, disfrutabas, sí, tú sí. querías más, tú querías mejorar. Pues en eso Mm. es que eso somos nosotros. Yo creo que queda Eso, sí. fielmente reflejado y cualquiera que tenga la suerte de tener un entrenador de portero cerca es que es así. Es así, así. Y así debería seguir siendo, ojalá. Ojalá no dure Totalmente. mucho tiempo esa energía de seguir aprendiendo, de seguir formándonos, de seguir compartiendo. Ojalá que sí. Totalmente. Caco, bueno, con esto terminamos la entrevista, ¿vale? Cuando hagamos y unifiquemos los cortes, ¿vale? De seguro más de una hora charlando, que como yo te digo, pasa volando, porque al final una hora para nosotros que nos podríamos pasar, pues imagínate compartiendo Un montón, un horas y montón. horas, ¿vale? Y como yo digo, que un entrenador de portero, más allá de que pueda ser reciente, que esté en el fútbol profesional, pero que está en la actualidad en el fútbol profesional, porque es algo que me gustaría destacar, no fui yo quien te contacté, no ha nacido de otro entrenador de portero, porque esto es muy reciente, que nazca qué, sino que fuiste tú quien me escribió, oye Miguel, ¿esto qué es? Oye Miguel, a mí me gustaría formar parte de. Entonces, para que se veáis al Total. detalle, cuando hablamos de Total. ese rol de entrenador de porteros y lo especial que somos, es que no hablamos por hablar, es que está ahí. Entonces, bueno, Sí, sí, sí. creo que es lo Y que así tiene que ser, dar ese paso adelante. No, no creo que haya ninguna figura ni nada que yo esté por encima de nadie para compartir, ni siquiera con un chaval de 25 años. O sea, todo lo que sea aportar y difundir, pues yo voy a estar por ahí. entonces, Carlos, pues por eso mismo agradecerte una vez más, ¿vale? Esa predisposición bestial, ese interés desde primera hora, el abrirte, ¿vale? Porque al final has compartido mucho también de lo que es vuestra metodología, de cómo trabajáis, de cómo entendéis y vivís en lo que es el día a día en el Málaga y por abrirte tanto, ¿vale? Creo que al final la sinceridad en tus palabras se expresa y se te ve casi esa emoción. Cuando hemos tocado también preguntas a títulos más personal, ¿vale? Y Ujú. que te sientas cómodo y te abras así con nosotros, pues Eh, es de agradecer y sobre todo lo dicho, entiendo que por tu cargo, con una cantidad de responsabilidades enorme, pues estar aquí compartiendo hoy para mí y para todos los que a presente y futuro nos escuchen, pues darte las gracias en nombre de todos ellos. Muchas de nada. Para mí es un placer también.
Estupendo, Caco. Pues bueno, estamos en contacto y hasta la próxima, que seguro que será pronto. Muy bien.